Bueno, buenas noches. Vamos a explicar el funcionamiento del brazo robótico. Nuestros nombres son Cristian Felipe Carranza López. Buenas noches, mi nombre es Daniel Santiago Melo Suárez. Vamos a explicar el funcionamiento. Vamos a explicar principalmente sus especificaciones, lo que compone. Principalmente su nombre es Lenium Arm VS 1.0, en el cual tenemos 5 servomotores, 5 grados de libertad. Tenemos un sensor de temperatura, un sensor de distancia de ultrasonido y un ventilador. ¿Cuál es su principal función? Su principal función es poner un objeto en el área de trabajo en el cual nos va a medir la temperatura del robot. Tenemos una secuencia automática en el cual nos va a medir la temperatura del objeto. Si está a más de 25 grados es su tope, en el cual se va a prender el ventilador por medio de este sensor de temperatura. En este vamos a poner un objeto, por lo menos por ejemplo, vamos a poner la mano, en el cual nos va a medir la temperatura y entonces ahí nos va a demostrar cómo hacer su funcionamiento. Entonces ponemos la mano, sin necesidad de nosotros buscar el sensor, él nos busca y ahí podemos ver cómo el ventilador está prendido. Nos va mostrando en la LCD cuánta temperatura estamos, el objeto y su distancia. Al igual tenemos otro espacio de trabajo en la parte lateral derecha. Aquí aún nos sigue mostrando la temperatura. Ahí termina su ciclo. Ya cuando no encuentra el objeto, procede a buscar el objeto al lateral derecho. De igual manera, mide la temperatura del objeto y ahí vemos cómo el ventilador se enciende. Esa es su principal función, medir la temperatura y regularla mediante el ventilador. Tenemos un control, un touch pedal, en el cual tenemos una secuencia automática. Esta es la secuencia automática, como podemos observar. Tenemos un reset, tenemos un stop de emergencia. Entonces tenemos diferentes botones que nos indican los eslabones. Aquí nos encendió el botón de manual, es decir que ya podemos manejarlo manualmente. Aquí con esas especificaciones, las cuales ahí podemos observar que ya podemos manejarlo manualmente. Entonces vamos a mover el eslabón rotacional, en el cual nos muestra a qué ángulo estamos, el J1. Ahí podemos observar en qué ángulo se encuentra el robot. Ahí tiene una alarma en la cual tiene un tope si se pasa de cierto ángulo. Al igual de los otros ángulos, podemos observar cómo lo manejamos manualmente. Y el paro de emergencia. Ahí podemos observar el paro de emergencia del robot. Y vuelve al mismo punto en el cual inició. Ahí todos sus eslabones a 90 grados. Muy bien, como podemos observar en nuestra función automática, él tiene varios límites programados en cada uno de sus eslabones. Si el robot es llevado a dichos límites, obviamente él nos va a mostrar la alerta en la pantalla LCD y hasta que no se devuelvan, hasta que ese ángulo no se ha reducido por medio del control, él no va a dejar mover ninguno de los otros eslabones. Para esta programación se utilizó un Arduino Mega. De sus 54 pines digitales, se utilizaron 45 de ellos para este proyecto. Hemos utilizado dos tipos de sensores diferentes. Como podemos ver en el elemento terminal, tiene acoplado este sensor, que es el sensor GY906. Tiene un sensor de ultrasonido, un HC SR04. La función del sensor GY906 es de medir la temperatura del objeto presente en la zona de trabajo. ¿Cómo funciona él? Ese sensor mide la radiación de los cuerpos de cualquier tipo de materia que esté por encima de los 0 grados Kelvin. Gracias a que ningún objeto en el mundo
está por debajo de los 0 grados Kelvin, entonces todo objeto en el mundo emite una radiación y este sensor convierte esa radiación en un valor numérico, el cual lo traduce como a un valor de temperatura en grados centígrados. Él posee 4 pines, voltaje de entrada, voltaje de salida, SCL y SDA, los cuales van conectados directamente al Arduino con sus mismos nombres. El sensor de ultrasonido, el HC-S004, es un sensor que nos permite evitar que el elemento terminal choque con alguna superficie que tiene muy cercana. Es decir, en el punto en el que él reduzca, o sea, en el punto en el que el elemento terminal esté a menos de 3 centímetros de alguna superficie, él nos va a avisar y nos va a alertar de ese punto. Él posee 4 pines, GND, BCC, eco y trigger, los cuales pues obviamente su función es emitir una onda sonora, una onda ultrasónica. Cuando esta onda regresa al receptor de nuestro sensor, él está programado para hacer una tipología de cálculos y convertir dichos cálculos en una distancia medible. Podemos ver nuestro ventilador, el cual se enciende cuando los datos del sensor sobrepasan los 26 grados centígrados. Todos los sistemas están acoplados directamente al Arduino. Los filtros son programados con un código. Tenemos 5 servomotores, los cuales igualmente también están acoplados a nuestro robot. Cada uno de ellos posee cierta cantidad de torque y un movimiento en específico. Internamente, el ventilador, al funcionar por medio de los 12 voltios, se tuvo que acoplar a él un elevador de voltaje, un paso arriba y paso abajo, que nos eleva un voltaje de 5 voltios a los 12 voltios para permitir su funcionamiento. Si podemos ver en la función manual, también nos permite hacer el uso del sensor de temperatura y revisar si la temperatura excede los 26 grados centígrados. Como podemos ver en la pantalla, él activa el ventilador, puesto que la temperatura corporal es de aproximadamente 30 grados centígrados y él busca reducirla a menos de 26 grados. Cuando retiro mi mano, él recepta que la temperatura se ha reducido y avisa que la temperatura es estable, apagando el ventilador. En nuestra función automática, él tiene 5 puntos de medición diferentes en su zona de trabajo ya programados. Él busca a través de su primer punto si la temperatura es estable o está excedida. Al ver que la temperatura es estable, él pasa a su siguiente punto, que es el otro extremo. Sus movimientos son programados para evitar que choque con alguno de los objetos que están presentes en su zona de trabajo. En nuestro segundo punto de medición, voy a proceder a poner mi mano y él me dice que la temperatura ha sido excedida de los 26 grados centígrados. Él intenta reducir esa temperatura por medio del ventilador. Sin embargo, como lo ha dicho mi compañero Cristian, sin necesidad de buscar el sensor, él prende el ventilador durante 2 segundos y vuelve a buscarlo con el sensor. Una vez la temperatura es estable, él procede a su siguiente punto de medición. Todos los movimientos están diseñados para que él evite algún choque con un elemento que esté puesto en su zona de trabajo. Al ver que la temperatura es estable, automáticamente pasa a su siguiente punto de medición. Si el botón de stop del paro de emergencia es activado, el robot procederá a detenerse completamente y a dar un aviso en la pantalla LCD, como podemos ver en este momento. Si procedo a desactivarlo, el robot vuelve al punto en el que había quedado automáticamente. Al momento de activar su función manual, el robot termina su secuencia automática completamente. Él no habilita el Teach Pen hasta que termine su secuencia completa. Como podemos ver, ese es el último punto de medición antes de que él vuelva al punto home, que son 90 grados en cada uno de sus servomotores, y a habilitar el control por el cual se hará el uso del robot manualmente. Como había dicho, la tarjeta utilizada para este proyecto es la tarjeta Arduino Mega. El acople de cada uno de sus sensores es completamente directo. Se utilizaron filtros programados, filtros por medio de software, como retardos, puntos de activación y desactivación.
También los servomotores están programados para estar activados durante cierto punto y desactivados cuando estos no se encuentren en utilización. Se utilizaron diferentes cantidades de condensadores, conocidos como los condensadores bypass, entre los puntos de ingreso de voltaje, tanto positivo como negativo, tanto de la tarjeta como de los distintos servomotores y los sensores, para asegurar una señal un poco más limpia. La señal de nuestro LCD también igualmente se utilizó el condensador bypass, un condensador cerámico de 104 nanofaradios, para asegurar que su imagen no se vea afectada por las diferentes señales parásitas que nos emiten nuestros servomotores. Básicamente este es nuestro robot, ese ha sido su acople. Se utilizó una baquela, se utilizaron 3 baquelas internamente, para 2 de ellas como fuentes de voltaje del Arduino y fuentes de voltaje externas, ya que nuestro robot es conectado a la fuente de los 120 voltios. Se utilizaron 2 baquelas diferentes como uso de tierra, pues a que entre más cantidad de tierra, las señales son en cierto porcentaje más limpias. Esto nos aseguró que las señales de nuestro robot, tanto de sensores como de servomotores, no fueran afectadas en un gran punto. Pues este es nuestro robot, todo su cableado fue aislado por medio de termoencogible y cinta aislante para evitar que este tuviera contactos externos y afectar el movimiento de nuestros servomotores. El material con el cual fue elaborado fue en acrílico, junto con balso y madera para el cajón en donde está guardado la totalidad de su cableado. También, como podemos observar, nuestro robot cuenta con 4 LEDs de notificaciones, el cual nos notifica cuando este está encendido, cuando la función manual está activada, cuando el stop está activado y cuando su función automática se activa. Ese es nuestro robot. También cuenta con una protección por medio de un fusible de 2 amperios para evitar una sobrecarga y un daño interno en él. Muchas gracias.